a Cuéntame tu historia. Hoy en una edición especial directamente desde aquí, desde El Paso, Texas, a un programa que cuenta la historia de ministros del Señor que han sido procesados y cómo Dios en su misericordia los ha levantado y los ha restaurado. Y en esta ocasión recibimos hoy con gran alegría al pastor Mundo Torres, quien nos cuenta la historia de cómo Dios los sacó de las pandillas a ser un pastor, un evangelista, un hombre de Dios que declara la palabra con poder y autoridad. Así que estamos muy contentos de estar aquí con usted. Pastor, bendiciones. Pastora, bendiciones. Gracias por la invitación de darnos la oportunidad de contar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en dónde estamos el día de hoy. Aleluya. Realmente para nosotros también es un honor tenerlo con nosotros. Y pastor, muchos saben de la gloria, Amén. pero muy pocos conocen la historia, los procesos que tenemos que pasar para estar donde estamos hoy en día. Y a mí me gustaría que usted me contara su historia, de dónde Dios lo sacó y la transformación y la metamorfosis que Dios hizo con usted. Claro, pastora. Como cualquier otro, muchas personas creyentes, yo nací y crecí en un lugar cristiano. Y otros iba a la iglesia, mis padres me llevaban a la iglesia de niño. Llegué a la iglesia a donde crecí a los 2 años. Mi mamá era creyente, mi papá no. El hogar siempre fue un hogar lleno de drogas, de pandillas, al lado de mi papá, amén. Pero mi mamá siempre nos inculcó de ir a la iglesia. Yo nací en 7 de enero de 1980 y mi vida empezó, y lo que yo recuerdo, esta parte no la recuerdo, pastora, pero yo era de una edad muy pequeña, de meses, y la historia es que mi papá una vez me cargó, llegó, tengo entendido, borracho a su recámara, y en aquellos tiempos habían ventanas que nomás se empujaba y se abría. Y recuerdo que papá me dejó, bueno, dice la historia que papá me dejó en la cama y se metió a bañar y yo gateé arriba de la cama y me caí de un segundo piso. Wow. Caí al piso, a tierra, pero caí en una barda de bloque y me cuenta mi mamá y mi hermano mayor. Dice, tu pie quedó adentro de un hueco que había de ladrillo. Dice, nunca tocaste en sí el suelo, nunca. Fui revisado, dicen a esa edad, y no hubo nada en mi vida, o sea, no hubo un daño, todo estaba bien. Crecí, como le digo, en un lugar cristiano. Soy el más chico de 7 y yo soy el más chico de esos 7, pero mi vida creció viendo a mis hermanos mayores. Tengo hermanos mayores, bueno, todos, pero 2 de ellos eran pandilleros. 2 de ellos crecieron siendo en pandillas, en drogas. Allí fue que te identificaste con ellos. En una manera sí. Me llamó la atención en sus fiestas, en sus grupos sociales. Y mi mamá, como siempre, nos llevaba a la iglesia. Yo iba a la iglesia de niño, fui bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 10 años. Wow, qué lindo. Perdón, 8 años. Y me llevaba a la iglesia, iba y me gozaba y todo. Hubo una experiencia en casa. Uno de mis hermanos mayores murió. Y murió recién salido de la prisión, duró 2 semanas y murió, terminó. Y hubo un coraje como cualquier adolescente, unos 14 años, 13 años. Y recuerdo que iba a la escuela dominical y empezaba la rebeldía en mi vida. Empezaba que yo no quería ir a la iglesia, que no quería el cristianismo o lo que se me había inculcado. Y recuerdo que sentado en una escuela dominical, porque yo era medio tremendito en aquellos tiempos, y el maestro de la escuela dominical me dice, Mundo, ¿sabes qué hacer con una manzana pudrida en una canasta? Y le digo, no, hermano, no sé. Me dice, hay que sacarla
para que no eche a perder a los demás. Ujú. Recuerdo que a esa edad le dije, no se preocupe, hermano, como decimos aquí, al buen entendedor pocas palabras. Me levanté y me fui, me salí. Y nunca iba a la iglesia, bueno, sí iba a la iglesia, pero porque sabía que si iba a la iglesia, mamá se iba a descuidar al terminar el culto, yo me podía ir con mis amigos. Pero llegó la edad, tenía 10 años cuando fui diagnosticado con diabetes a los 10 años. A los 10 A los años. 10 años. Wow. Y recuerdo que eso fue parte de mi coraje, porque yo quería seguir, yo quería andar como mis hermanos y Ajá. sabía que tenía que cuidarme un poquito más delicado. Pero a la edad de eso, que yo sentí ese coraje y me trataron así, sí hubo un coraje en sí y me salí y sí llegué a casa, le expresé a mis hermanos que iban a la iglesia, quisieron defenderme, pero hasta ahí. Iba a la iglesia y vivía las dos vidas de un adolescente, de un joven. Quería estar en la iglesia y quería las cosas del Del Señor. mundo. Ajá. Y estaba con mis amigos en la escuela y quería estar con mis amigos en la escuela, hacer las cosas del mundo. Recuerdo que a los 17 años llegué una vez a la iglesia y me senté en un culto, una bendición tremenda. Y recuerdo que estando en ese lugar, en la iglesia, yo le dije, mira Señor, yo sé que existes, yo he sentido tu presencia, pero si tú me amas, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú trates conmigo de una manera que yo sé que es para mí. Sí, porque ya tenías las enseñanzas y Sí, al tener las enseñanzas, pues podías hablar con el Señor. Qué lindo. sí. Ujú. Y estando en ese culto, recuerdo esas palabras que le dije, pero terminé diciéndole, si tú no tratas conmigo, es la última vez que yo piso un lugar así. Y recuerdo que iba vestido un poquito a mi manera, como decimos aquí, pandillero o cholo. Y, y había terminado el culto, estaba terminando, perdón, y recuerdo que el hermano que estaba predicando manda y ordena, pide a la gente que baje un poquito la voz y dice, el Señor me acaba de decir que aquí hay un joven de 17 años. Y yo dentro de mí dije, habemos muchos, puede ser cualquiera de los amigos que tengo aquí en la iglesia, los compañeros. Y recuerdo que dice, pero este joven, hijo, es un hombre, un varón, y le dijo al Señor, yo quiero que tú me hables, que yo sepa que soy yo. Aleluya. Dice, este joven ha tenido diabetes desde los 10 años, La palabra específica. al detalle. Y recuerdo que yo miré y la gente, los hermanos volteándome a ver porque sabían que era yo. Y dije, ya no me puedo esconder. Y dice, quiero que pases, quiero orar por ti. Y recuerdo que iba al altar y caminando y antes de llegar al púlpito sentí una presencia hermosa Qué lindo. que había sentido en los años de mi niñez. Y recuerdo que el pastor oró, el hermano, el predicador, oró por mí Ujú. y me dijo, sabes, tú irás a predicar a las naciones. Aleluya. A través de ti vendrán jóvenes a los caminos del Señor. El Señor marcando su vida. Marcando mi vida, pastora. Y recuerdo que salí de la iglesia, salí gozoso y yo no sabía lo que había pasado en casa. Yo no sabía inclusive que mi mamá y mis hermanos no estaban ahí en el servicio. Mi papá había pasado un sobredosis en casa y les mandaron a hablar y se fueron mis hermanos, mi mamá a ver qué estaba pasando en casa. Ajá. Y yo no sabía, me lo quisieron ocultar. Y yo me fui hablando en lenguas, en bendición, a la orilla de una carretera grande, peligrosa, y llegar a casa. Y recuerdo que en cuanto entré vi a mi papá y le solté una palabra. Recuerdo que empecé a ministrarlo, a hablar con él.
Y yo no sabía aún, ya después me di cuenta de lo que había sucedido en casa. Ujú. Pero volví una vez más. Los amigos, las pandillas. Sí fue mi vida más de pocas drogas, muy pocas, pero era más de amistades, de defender un barrio, una sección de la ciudad que según era de nosotros, donde crecimos. Ujú. Andando con mis amigos, pues me olvidaba de las cosas de Dios, me olvidaba de la palabra, pero seguía siendo marcado Bueno, de hecho, desde bebé, desde bebé. Dios tenía algo especial para usted. Y recuerdo y entendí ya de grande, muchos de mis peores enemigos en aquellos tiempos eran amigos que no nos podíamos ver en ningún lugar personas, porque era un pleito. Ajá. Era una pelea entre ellos, nosotros. Pero descubrí ahora de grande que muchos de ellos venían de familias cristianas. Cada quien en su propia pandilla, ellos en la de ellos y en la mía. Yo los miraba, ellos me miraban. Era un coraje que nos teníamos. Y hoy lo entiendo de grande. Si no llega el tiempo donde veo que aparece una persona hermosa en mi vida, una mujer, mi esposa. Yo tenía 18 años, 17 años, nos vimos en la escuela y yo seguía en lo mío, yo seguía en mis amigos. Ella no fue pandillera, gracias al Señor, pero recuerdo que yo trabajaba en una tienda muy grande, una compañía de tienda muy grande que empieza con la W, está en todo el mundo. Y recuerdo mientras que yo estaba en el estacionamiento, vi una persona que similar a lo que ahora es mi esposa, a lo que es mi esposa. Y en mí sale y dice, wow, digo, se parece a la jovencita de la escuela. Y yo lo dejé así. Y tiempo después, le pedí que fuera mi novia. Yo siendo como era pandillero y sabía que ella no venía de una familia así. Ujú. Y recuerdo que fui y hablé con su papá, me dio permiso de ir a visitarla, pero no salí de ahí de la casa. Estando con ella, a pastora, y como 4 veces mi carro se quedó sin cristales, porque me los quebraban, me los reventaban, porque estaba en un barrio que no pertenecía al mío. Muchas veces iba a visitarla y salía correteado, y esto no lo sabe mi familia, a balazos o tiros. Y yo corría, me subía al carro porque ya me estaban esperando que yo me fuera, Porque ella vivía en un lugar que no era el suyo. que no era el mío. Ok. Y para mí, pues, me daba miedo ir Ajá. allí, pero era porque la vida que yo vivía. Sí. Mi papá siempre me decía, usted siempre tenga amigos donde quiera. Y uno de los muchos consejos, mi papá no fue constante en las cosas del Señor, pero recuerdo que a fuerzas me obligaba a ir a la iglesia. Ujú. Hágale caso a su mamá, usted va a ir a la iglesia. Y iba por eso, porque papá me lo obligaba, porque mamá iba y le decía a Mundo, Raimundo no quiere ir a la iglesia, mi papá iba y me decía, ¿por qué? Porque yo tenía en aquel entonces, como el diablo es mentiroso y te pone la atracción, lo hermoso del mundo, pero es una mentira. Sí. Y es lo que yo quería. Y recuerdo, pastora, retractándome un poquito más, yo iba a la escuela y cuando yo empecé, había estudiantes mayores y me decían, tú eres hermano de aquel y de aquel. Y yo decía, oh, sí, son mis hermanos, me sentía contento. Y me decían, mira, tus hermanos son personas respetables en el barrio. ¿Por qué tú no te juntas con nosotros? ¿Por qué tú no eres parte del grupo? Y viendo la situación que uno como adolescente busca su identidad, busca sus Ajá. amistades, es el gancho que el enemigo usó para jalarme. Y Para ahí, poder entrar en pandillas y sí, moverte en ese mundo. sí, y recuerdo pues a mi esposa es testiga y varios de los amigos, estando en la escuela, en la high school, pues yo empecé como cualquiera de los de abajo, pero llegó un tiempo donde nos decían que quién de nosotros teníamos que golpear de la escuela.
porque pertenecía a un hermano Sí. mayor de alguien de otro Lo que barrio. en Puerto Rico decimos las gangas. Exacto, Ajá, igual que ajá. aquí. Sí, sí. Pero llegó el tiempo de que ¿Conociste a mi a tu esposa esposa? Ajá. y nos hicimos novios. Ujú. Nunca me pidió ella que cambiara mi manera de vestir o mis amigos. Simplemente llegó el tiempo donde nos casamos. Y recuerdo, pastora, que recibo una llamada de uno de los hermanos de la iglesia, porque empezábamos a ir a la iglesia. Ujú. Y, y me hablan y me hacen una invitación. Me dicen, mira Raimundo, hay un equipo de fútbol, soccer en una liga cristiana. Te queremos que pertenezcas al grupo del equipo de la iglesia. Y ese fue el gancho que el Señor utilizó. Aleluya, qué tremendo es el Señor. Y lo que hacían es, pastora, cada juego había un juego, un partido, como decimos aquí, y al terminar el juego nos hablaban, nos juntaban a los dos equipos y platicaban una predicación con nosotros, el plan de Ajá. salvación. Pero cuando me hablan, me dicen, mira, vas a jugar, te vamos a hacer la invitación, y yo bien contento. Dice, pero hay una regla. La regla es de que tienes que venir a la iglesia mínimo un servicio por semana. Ajá. Y yo decía, yo puedo ir al servicio Ajá. y puedo tener lo del mundo, sin con mis amigos. Pero resulta que íbamos a la iglesia, íbamos a los juegos, íbamos a la iglesia para que nos dejaran jugar. Y recuerdo que en ese momento yo renové mis votos con el Señor. Aleluya. En un campo de fútbol le dije, Señor, aquí estoy. Ya venía mi hijo, ya había nacido mi hijo el más grande, Raimundo Jr., y yo decía, no quiero que él viva Lo que yo viví. lo que yo viví Ajá. y que lo que yo haga sea para él como un héroe que está incorrecto. Ujú. So, seguimos mi esposa y yo y dejan encargado a mí de la sección de varones del equipo. A mi esposa la hacen parte del equipo de las damas y ella es la líder del equipo de las damas. Empezamos a la iglesia, en los caminos del Señor, caminando juntos. Los tratos de Dios en sus vidas. Qué lindo. Y es cuando vemos, pastora, la palabra que se soltó a los 17 años desde niño. Ujú. Resulta que terminamos siendo pastores de jóvenes por 16 años. Qué poderoso lo que el Señor hace. Y es donde vemos donde vemos que por ti vendrán jóvenes. Ajá. Y me recuerdo esa palabra. Y yo, ¿Cómo sí, se va cumpliendo? ¿Cómo se fue cumpliendo esa palabra? y empezamos a trabajar con jóvenes, y era nuestro gozo verlos y tratarlos. Y hay algo que yo le digo a mi hijo. Mira, hijo, yo no sé y estoy aprendiendo a ser pastor. Dije, pero háblame de jóvenes y te puedo dar ideas, te puedo ayudar a trabajar ahí. Ahora él como pastor de jóvenes le ayudo, le digo, pero es hermoso para nosotros trabajar con esos jóvenes. Siempre le he dicho, hay que cuidar la manera que los traten. A mí me trataron una manzana podrida, no hay que tratarlos así. Exacto. Pero una bendición. Y llega que el tiempo donde el Señor nos saca de pastores de jóvenes y salimos a predicar. Ahí va la siguiente Cumplimiento de la cumplimiento palabra. que saldrás a predicar y a las naciones y que vamos. Que de hecho hasta Puerto Rico. Y queremos ir otra vez. Y vemos ese cumplimiento. Y recuerdo que dentro de mí yo le decía, Señor, yo te quiero servir en lo que tú quieras. Como pastor, antes de ser pastor de jóvenes, pero menos con los jóvenes. Y terminamos trabajando con jóvenes. Porque son los planes del Señor y no los nuestros. Y yo le decía, Señor, yo quiero predicar, pero nunca ser pastor. Yo estoy contento salir a predicar, evangelizar y lo que tú quieras, Señor, pero nunca ser pastor. Y donde estamos el día de hoy como pastores. Y vemos la grandeza del Señor en nuestras vidas, en cómo se ha movido. Y le digo a la gente, no estoy donde quisiera estar, pero no estoy donde empecé. Amén. Amén. Y sabemos que el Señor se está moviendo en nuestras vidas, lo podemos ver. Y lo veo de esta manera, y lo dice, he oído el comentario, dice, wow, Raimundo dice,
el joven que era rebelde, el joven que creció con un papá en vicios, con hermanos pandilleros. Mira lo que el Señor ha hecho. Es cuando el Señor marca una generación. Sí, Señor. Lo he visto hoy de grande, como podemos decir, a meses de nacidos, que empieza uno a gatear, me caigo de la ventana. A los 10 años diagnosticado con diabetes. Diabetes. Ujú. Aún en los caminos del Señor, el diablo ha querido deshacer el plan, pero la palabra que él soltó y declaró sobre mi generación se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerdo, pastor, antes de ir a Puerto Rico, me dan unas noticias donde mis riñones sirven al 60% y que estoy a unos cuantos puntos de hacer diálisis. Y yo le decía, Señor, tú prometiste. Y recuerdo venir, regresar y hacerme unos análisis y me dice la doctora, tus riñones están a un 97% Aleluya. funcionando. Dices, Gracias, algo Señor. que no se puede reversar. Dice, esto es un milagro. Y le digo, solo Dios. Porque había una palabra y hay una palabra de cumplimiento sobre su vida. Exacto, pastora. Y hoy puedo decir, bueno, quizás antes trataba con jóvenes, no quería ser pastor de jóvenes. Y hoy como pastor no quería ser pastor. No trato solamente con jóvenes, sino con gente que puedo darle el plan y explicarle lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que está haciendo. Y es hermoso, ¿por qué? Porque yo a veces volteo hacia atrás, como le digo, y entiendo, le digo, wow, con razón había esos enemigos de pandillas, de gangas, que nos teníamos coraje, porque desde entonces fui una amenaza para el enemigo. Eso es. Y lo he sido. Y si hoy puedo decir, ¿sabes qué? Tenme miedo. Digo, porque lo que Dios declaró sobre mi vida, mi generación, se va a cumplir. Aleluya. Sí, Señor. Y estoy agradecido con ello. Estoy agradecido con el Señor porque, como le digo, no estoy donde quisiera estar, pero no estoy donde empecé, pero sé que voy a llegar Amén. a cumplir mi propósito. Y es hermoso. Cuando tenemos la seguridad de que el Señor nos ha dado esa palabra, nosotros caminamos en ella y sabemos que viene un Sí. cumplimiento de todo lo que el Señor ha dicho. Y vemos, ¿verdad? En su generación, todos sus hijos están en los caminos del Señor. Así Vemos es. cómo Dios está levantando esta generación. Yo me gozo, pastor, de todo lo que el Señor está haciendo en su vida. Gracias, Y para estas personas que nos están escuchando, ¿qué palabra usted le puede decir a esos jóvenes que están en rebeldía, a esos jóvenes que tal vez están en pandilla, a esos jóvenes que tal vez, ¿verdad?, están pasando situaciones difíciles, como pasó usted con sus hermanos, con sus padres, porque hay muchas cosas que pueden estar pasando? ¿Qué le diría a usted, pastor? Yo le diría esto a jóvenes así, pero sobre todo a madres que oran por sus hijos. Muy bien. Mi mamá siempre oró por nosotros y lo sigue haciendo. No te des de vencida. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijas, que el Señor responde. Mantén la fe. A esos jóvenes que quizá están ahorita como yo estuve, que querían los dos mundos, querían los dos. No gastes tu tiempo en el mundo. No eches a perder, porque la palabra bien dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Amén. Y yo, como anduve, yo pensaba en eso. Eso no es mentira, eso es mentira. A mí me gusta como estoy viviendo. Y hoy de grande, pues, wow, si hoy el Señor se mueve en mi vida, en mi ministerio de esta manera, que fuera sido en aquellos tiempos, desde mi juventud. Déjame te digo, ha sido marcado por el Señor. Ha sido diseñado con un propósito que el Señor va a cumplir. No le pelees, no huyas. Es más fácil entregarte y más hermoso en nuestra juventud al Señor. Que wow, déjame te digo, es algo hermoso y mi palabra clave, tremendo. Que acércate al Señor. Búscalo de Él. Yo sé que es la tentación, los amigos, las drogas, las fiestas. Eso es simplemente un front que el enemigo nos pone
pero es para destruirnos. Y lo que el Señor nos da es algo real, no es mentira. Si usted me permite, pastora, hacer esta pregunta, si hay alguien que quisiera decir yo necesito que oren por mí, yo necesito que hacer una oración de fe y arrepentirme de lo que he hecho o de cómo he vivido, quisiera orar. Amén. Claro que sí. Amén. Yo le pido Vamos a orar. que cierre sus ojos y yo quiero que usted repita esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador. Aleluya. Reconozco que he fallado y te pido perdón. Y sé que tú muriste y derramaste tu sangre en una cruz por mí. Y quiero que entres a mi vida, que entres a mi corazón y que te acepto como mi único Salvador. Te pido que perdones mis fallas, mis errores, mis pecados, Señor, y que me limpies con tu sangre preciosa y me aceptes como tu hijo, tu hija, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén, aleluya. Qué poderoso poder terminar este Cuéntame tu historia con esta oración que sabemos que Dios la va a utilizar para ver a aquellas personas que están con necesidad, que sean tocadas. Pastor, estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor por el tiempo que ha sacado para estar con nosotros. Gracias, pastora. Gracias a ustedes por hacernos esta invitación y, como digo, es una bendición poder hacerlo. Amén. Y desde aquí, desde El Paso, Texas, desde la ciudad de Socorro, Cuéntame tu historia acaba de terminar. Hasta una próxima ocasión.